Colinas de arena de Nebraska, finales de octubre de 1886. Nadie notó lo que estaba ocurriendo debajo de esa cabaña. Desde el camino de tierra que cortaba las colinas de arena, parecía cualquier otra homestead. Paredes de madera cortada en bruto, techo de césped parcheado con hierba de pradera, una sola chimenea de piedra soltando humo de leña al viento otoñal. Pero si hubieras detenido tu carro y escuchado con atención, podrías haber oído algo extraño. El bajo arrastrar de cascos viniendo de debajo de las tablas del piso. Para cuando la gente se dio cuenta de lo que Andy Graves había construido, ya era demasiado tarde para reírse. Porque cuando la tormenta de nieve de enero de 1887 enterró las llanuras bajo 6 pies de nieve y mató ganado en 3 condados, sus caballos salieron vivos mientras sus vecinos enterraban los suyos en tierra congelada. ¿Qué entendió este silencioso homestead de Nebraska sobre masa térmica y refugio en tierra que los constructores adecuados pasaron por alto? ¿Y por qué un diseño burlado como tonto se convirtió en el modelo de supervivencia en las colinas de arena? Si quieres ver un truco fronterizo que realmente funcionó cada semana cuando la vida dependía de ello, dale al botón de suscribir y deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo porque esta historia prueba que la mejor ingeniería a menudo parece locura hasta que el invierno habla. Graves no intentaba probar nada. Era un hombre de pocas palabras, de 32 años con manos callosas y una cojera de un accidente maderero en Michigan. Había reclamado 160 acres bajo la ley de homestead en la primavera de 1884, a 2 millas al sur de un asentamiento que ni siquiera tenía nombre aún. Solo una oficina de correos, una tienda general y una docena de familias dispersas en pastizales que rodaban como un mar congelado. Tenía 4 caballos, 2 animales de tiro, un Gaudemba llamado Rust y una yegua gris llamada Cinder, y 2 caballos de montar más ligeros que usaba para revisar cercas y cabalgar a la ciudad. En esa parte de Nebraska, los caballos no eran lujo. Eran supervivencia, arado, transporte y, en un mal invierno, la diferencia entre comer y pasar hambre. Pero había aprendido algo brutal en sus primeros 2 inviernos en las llanuras. Los graneros de madera no protegían a los animales del frío. Los protegían de la lluvia. El viento cortaba las paredes de tablones como si no estuvieran allí. Los caballos temblaban en las noches de enero, quemando energía que no podían permitirse perder. Y cuando la temperatura caía por debajo de 0 por días seguidos, los animales más débiles simplemente dejaban de comer, dejaban de moverse, se congelaban de pie. En enero de 1886, Ed perdió un potro de 1 año, lo encontró rígido en la esquina de su pequeño granero de madera, escarcha en sus pestañas. La estructura le había costado 3 semanas de trabajo y 60 pesos en madera aserrada. No había salvado al animal. Así que esa primavera, mientras los vecinos reparaban sus techos y parcheaban sus cercas, hizo algo extraño. Empezó a cavar. No un sótano para raíces, no un pozo, cavó un pozo rectangular de 30 pies de largo y 18 de ancho. Justo donde planeaba construir su nueva cabaña. Los vecinos que pasaban ralentizaban sus caballos, miraban, seguían cabalgando. Nadie preguntó. En la cultura homestead, no cuestionabas el trabajo de un hombre a menos que afectara tu agua o tu línea de límite. Para finales del verano, el agujero tenía 8 pies de profundidad. Reforzó las paredes con troncos partidos, apisonó el piso plano y cortó una rampa inclinada en el lado este, lo suficientemente ancha para que un caballo bajara sin dudar. Luego enmarcó un techo sobre la parte superior usando vigas de algodón y tablones cruzados. Y sobre ese techo construyó su cabaña. El granero estaba debajo de su casa. Cuando llegaron las primeras nieves en noviembre, Emmett llevó a Rust, Cinder y los 2 caballos de montar por la rampa y al interior de la tierra. Cerró una simple puerta de tablones detrás de ellos, subió las escaleras exteriores a su cabaña arriba y siguió con su tarde, partiendo leña menuda, hirviendo café, leyendo a la luz de la lámpara. Y debajo de él, en la oscuridad, los caballos estaban en suelo seco, rodeados por 8 pies de suelo que aún no se había congelado. Esto es lo que Ed entendió que la mayoría no. La tierra es una batería.
A 6 a 8 pies bajo la superficie, la temperatura del suelo se mantiene estable todo el año. En algún punto entre 45 y 55 grados Fahrenheit, dependiendo de la latitud y la humedad. No importa si el aire arriba está a 90 en julio o menos 30 en enero. El suelo mantiene su temperatura como un volante mantiene el momentum. Esa consistencia se llama masa térmica. Y Ian D. Graves construyó toda su estrategia alrededor de ella. El granero subterráneo medía aproximadamente 30 pies por 18 pies con una altura de techo de 7 pies, justo lo suficiente para que un caballo estuviera cómodo, lo suficientemente bajo para retener el calor. Las paredes eran una combinación de tierra apilada y troncos verticales. Los huecos rellenados con arcilla mezclada con hierba. El piso era tierra dura apisonada inclinada ligeramente hacia la rampa para drenaje. La ventilación era deliberada. Dos pequeños conductos corrían hacia arriba a través del piso de la cabaña arriba, cada uno de unos 4 pulgadas de diámetro, tapados con cubiertas de madera simples. EMTT podía abrir o cerrar deslizando. Cuando los caballos estaban dentro, abría las ventilas lo justo para dejar escapar el aire viciado y entrar aire fresco. Nunca lo suficiente para crear una corriente, solo lo suficiente para evitar asfixia. El techo, que duplicaba como el piso de la cabaña de EMTT, estaba construido con vigas de algodón espaciadas a 16 pulgadas, cubiertas con tablones cruzados más pequeños, luego una capa de arcilla, luego césped. Era hermético, portante y, críticamente, permitía que el calor de la estufa de leña de la cabaña radiara hacia abajo al granero. No mucho calor, solo calor residual. Pero en un espacio aislado por 8 pies de tierra en todos los lados, incluso unos pocos grados importaban. EMTT no necesitaba mantener el granero a 70 grados. Solo necesitaba mantenerlo por encima del punto de congelación. Y la tierra, combinada con el calor corporal de los animales y el leve calor que se filtraba desde arriba, hacía exactamente eso. El diseño tenía otras ventajas. Porque el granero estaba enterrado, era invisible al viento. En las llanuras abiertas, donde los vientos de enero podían llegar a 60 millas por hora, eso importaba. Un granero de madera actuaba como una vela, canalizando aire frío a través de cada grieta. El granero de EMTT no tenía grietas. La única abertura era la puerta de la rampa, que miraba al este lejos del viento noroeste predominante. La rampa misma era ingeniosa. Descendía en una pendiente suave, lo suficientemente ancha para que un caballo caminara con confianza con paredes bajas de tierra a ambos lados para evitar tropiezos. En nieve pesada, EMTT podía palear la rampa limpia en 10 minutos. Una puerta de granero convencional, en cambio, podía quedarse bloqueada por días. Y si lo peor ocurría, si una tormenta enterraba la rampa por completo, Init tenía un respaldo. Había construido una pequeña trampilla en el piso de la cabaña directamente sobre el granero. En una emergencia, podía dejar caer heno y agua a los caballos sin salir nunca afuera. Era un sistema diseñado no para comodidad, sino para confiabilidad en crisis. Cuando los vecinos lo vieron terminado, no dijeron mucho. Unas pocas bromas. Un granjero mayor, un hombre llamado Caleb Rohr, que había estado en Nebraska desde los 1870s, sacudió la cabeza y dijo, los caballos no viven bajo tierra, EMTT. Te has construido una tumba. EMTT solo asintió y siguió apilando leña. La burla no era fuerte. No era organizada. Solo estaba allí. La gente no entendía lo que EMTT había construido, así que lo convertían en broma. Eso es lo que hace la gente. Graves mete sus caballos en un agujero. El hombre vive encima de un granero como una especie de tejón de pradera. Apuesto a que se inunda con la primera lluvia fuerte. Van a ahogar a esos animales en lodo. Los comentarios venían casuales sobre café en la tienda general durante reuniones dominicales en la escuela que doblaba como iglesia. Nadie estaba enojado. Nadie pensaba que EMTT era peligroso o desafiaba a Dios. Solo pensaban que era raro, desperdiciando esfuerzo en algo que no tenía sentido.
Un carpintero viajero que pasaba en noviembre tardío se detuvo en el lugar de Emmett para abrevar sus caballos. Miró la instalación, la cabaña de bajo perfil, la rampa descendiendo a la tierra, la falta de una estructura de granero separada, y se rió. Sabes que los caballos no son topos, ¿verdad? EMTT llenó el cantimplora del hombre de su pozo y no dijo nada. El carpintero siguió. He construido graneros desde Ohio hasta Kansas. Nunca vi a un hombre enterrar ganado a propósito. ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando necesitas entrar rápido? Emmett le devolvió el cantimplora. La rampa drena bien. Los caballos entran y salen igual que en cualquier granero. El carpintero sacudió la cabeza, aún sonriendo. Bueno, es tu ganado. Solo parece mucho cavar para nada. Cabalgó a Güey y Mick volvió a partir leña. Lo cierto es que a nadie le importaba lo suficiente para detenerlo. Esa es la diferencia entre burla y oposición. Si Ian Didi hubiera estado bloqueando un camino o represando un arroyo, la gente habría intervenido. Pero esto era solo Emmett siendo Emmett, un hombre silencioso haciendo algo extraño en su propia tierra. Déjalo desperdiciar su tiempo. Caleb Rohr, el granjero mayor, era lo más cercano a una voz de autoridad. Había sobrevivido a las plagas de langostas, las sequías, los inviernos asesinos. La gente escuchaba cuando hablaba. Y una tarde en diciembre, sentado alrededor de una estufa en la tienda general, alguien le preguntó qué pensaba del granero subterráneo de Graves. Caleb sorbió su café, miró la estufa de leña y dijo, es un trabajador duro. Pero esa instalación es un error. Entierras animales. Atrapas humedad. La humedad se convierte en hielo. El hielo mata más rápido que el viento. Para febrero, estarán cavando caballos congelados de ese agujero. Algunos hombres asintieron. Eso tenía sentido. Eso sonaba a experiencia hablando. Y así se formó el consenso, no con hostilidad, sino con certeza. Y Mick Graves había construido algo tonto. Podría funcionar en otoño. No funcionaría en un invierno real. Estaban equivocados. Pero no lo sabrían hasta enero. Empezó la mañana del 12 de enero. El cielo se volvió del color de hierro viejo. El viento cambió al noroeste, ganando velocidad, y la temperatura, ya cerca de cero, empezó a caer. Para el mediodía, llegó la primera nieve. No copos, pellets. Hielo duro impulsado por el viento que picaba la piel expuesta y se acumulaba en montones en minutos. EMTT lo vio venir. Todo Homestead lo hacía. Aprendías a leer el clima o no durabas. Trajo los caballos al granero temprano mientras aún podía ver la rampa. Llenó su comedero con agua del pozo, bajó heno extra, revisó los conductos de ventilación y selló la puerta de la rampa con una barra cruzada y una manta de lana clavada en los huecos. Luego subió de nuevo a la cabaña, cerró la puerta y alimentó la estufa de leña. Para la tarde, el viento aullaba. Esta no era una tormenta de llanuras normal. Era la tormenta de la que la gente hablaría por décadas. La que mató cientos de ganado, colapsó graneros, congeló manadas enteras en pastos abiertos. Las temperaturas cayeron a 40 bajo cero. Vientos de 70 millas por hora. La nieve no caía. Volaba horizontalmente, construyendo montones de 15 pies contra cualquier cosa que separara a Upright. La visibilidad cayó a cero. No podías ver tu propia línea de cerca. Los homesteaders ataban cuerdas entre sus casas y sus graneros para no perderse en los 50 pies entre ellos. Algunos lo hicieron de todos modos, se congelaron a muerte a 10 yardas de sus propias puertas. La tormenta duró 72 horas. En graneros de madera convencionales, a través de las colinas de arena, los animales sufrieron. El viento encontró cada hueco, cada agujero de nudo, cada tabla deformada. No importaba cuánto heno apilaras o cuán gruesas fueran las paredes. El aire frío se movía y se movía rápido. Los caballos temblaban, quemaban calorías que no tenían y se debilitaban. Algunos murieron de exposición, otros de agotamiento, sus cuerpos simplemente rindiéndose. Caleb Rohr perdió 2 caballos y una vaca lechera.
Los Jensen, una familia a 3 millas al oeste, perdieron 5 cabezas de ganado. Los Pritchards perdieron todo. Su manada entera se congeló en un cobertizo que colapsó bajo el peso de la nieve, y Ian Didion se sentó junto a su estufa de leña, hirvió café, leyó una Biblia en la que no creía y escuchó el viento aullar sobre su techo. Debajo de él, en la oscuridad, los caballos estaban quietos. La temperatura del granero rondaba los 48 grados Fahrenheit. La tierra alrededor de ellos, 8 pies de suelo que no se había congelado desde octubre, se mantenía estable. El conducto de ventilación se mantuvo claro. Y Nit los revisaba 2 veces al día, barriendo nieve de las tapas. El aire cálido de la cabaña se filtraba abajo a través de las tablas del piso. No mucho, pero suficiente para mantener el espacio respirable y por encima del congelamiento. Los caballos no temblaban. Comían heno. Bebían agua que no se había convertido en hielo. Cambiaban peso de casco a casco, calmados, porque nada en su entorno gritaba peligro. Al tercer día, el viento paró. El silencio era inquietante. EMTT abrió la puerta de su cabaña y salió a un mundo enterrado bajo nieve, montones más altos que su cabeza, el horizonte brillando blanco bajo un cielo tan azul que dolía mirar. Cavó la rampa, le tomó 4 horas con una pala, y abrió la puerta del granero. Los 4 caballos salieron, parpadeando en la luz, aliento humeando, vivos. Quédate conmigo, porque lo que pasó después no solo probó que EMTT tenía razón. Cambió cómo la gente construía en las colinas de arena por los próximos 40 años. Caleb Rohr fue el primero en llegar. Vino al 4.º día después de la tormenta, cabalgando una yegua medio muerta a través de nieve que le llegaba al pecho. Había perdido 2 caballos, buenos animales, stock de cría fuerte, y estaba haciendo rondas para ver cómo les había ido a los otros homesteads. Revisando quién estaba vivo, quién necesitaba ayuda, quién tenía animales para comerciar o vender. Cuando coronó la baja colina con vista al lugar de EMTT, esperaba encontrar desastre. Lo que vio en cambio lo detuvo en seco, pues caballos estaban en el patio de EMTT, hociqueando a través de nieve para alcanzar la hierba muerta debajo. Sus pelajes eran gruesos, brillantes, sin costillas visibles, sin temblores. Parecían haber pasado los últimos 3 días en un establo calentado, no enterrados bajo la peor tormenta en la memoria de Nebraska. Caleb desmontó, caminó más cerca. EMTT estaba paleando nieve de su pozo, metódico, calmado. Miró arriba, asintió. Caleb, EMTT. La voz de Caleb era plana. Miraba los caballos. Estos son los mismos 4 que tenías antes de la tormenta. Lo son. ¿Dónde los guardas? EMTT señaló abajo hacia el suelo bajo su cabaña. El mismo lugar donde los he estado guardando. Abajo. Caleb caminó a la entrada de la rampa, ahora limpia de nieve, y descendió lentamente. El aire dentro estaba quieto, no cálido, pero no congelado tampoco. Podía ver su aliento, pero débilmente. Las paredes estaban secas. El piso estaba seco. No había hielo, ni escarcha en las vigas, ni olor a animal muerto. Estuvo allí un largo momento, luego subió de nuevo. ¿Cuál era la temperatura ahí dentro? EMTT se encogió de hombros. No medí exacto, pero el comedero de agua nunca se congeló. Los caballos nunca temblaron. Se sentía como un sótano de raíces en noviembre. Caleb hizo los cálculos en su cabeza. Los sótanos de raíces en noviembre rondaban entre 45 y 50 grados. Afuera durante la tormenta, había estado 40 bajo. Esa era una diferencia de casi 90 grados. Miró a EMTT. ¿Me dices que el agujero se mantuvo por encima del congelamiento todo el tiempo? Eso te estoy diciendo. Caleb sacudió la cabeza lentamente, no en incredulidad. En algo más cercano al asombro. Perdí 2 caballos. EMTT. Buenos. Jensen perdió 5 ganado. Pritchards perdieron todo. Y tú no perdiste un solo animal. No, señor. Porque los enterraste.
Porque la tierra no se congela a 8 pies de profundidad. Caleb estuvo quieto, mirando la rampa, la cabaña, los caballos pastando pacíficamente en nieve hasta las rodillas. Luego dijo casi para sí, llamé esto un error. Le dije a la gente que estabas atrapando humedad. Estaba equivocado. EMTT solo asintió. No alardeó. No sonrió. No dijo te lo dije. Volvió a palear nieve, pero Caleb no se fue. Hizo preguntas. ¿Qué tan profundo cavaste? ¿Qué tan anchos son los conductos de ventilación? ¿Cómo evitas que se acumule agua? ¿Cuánto heno puedes almacenar ahí abajo? ¿El techo gotea cuando la nieve se derrite? EMTT respondió cada pregunta. Plano y factual. Y cuando Caleb finalmente cabalgó a Way 2 horas después, llevaba algo más valioso que ganado. Llevaba prueba. Para finales de enero, la palabra se había corrido. No fue EMTT quien la corrió. No era el tipo para alardear o anunciar. Fue Caleb y los Jensen y un predicador viajero que se detuvo en 3 homesteads seguidos y oyó la misma historia. EMTT Graves no perdió un solo caballo. La gente quería verlo por sí mismos. En las próximas 2 semanas, una docena de homesteads visitaron el lugar de EMTT. Caminaron por la rampa. Tocaron las paredes. Hicieron las mismas preguntas que Caleb había hecho. Y EMTT dio las mismas respuestas, paciente, metódico, como un hombre explicando cómo afilar un hacha. Algunos eran escépticos. Un hombre, un carpintero de Iowa, insistió en que la instalación era peligrosa. Alegaba que sin flujo de aire adecuado, los caballos se asfixiarían o sucumbirían a gases de estiércol. EMTT le mostró los conductos de ventilación, explicó cómo los abría durante el día y los cerraba parcialmente de noche para retener calor sin atrapar aire. El carpintero se fue murmurando inconvincente. Pero 3 meses después, ese mismo carpintero empezó a cavar. La primavera de 1887 trajo los primeros imitadores. Un homestead llamado William Tapper, a 6 millas al noreste de EMTT, excavó un granero similar, ligeramente más pequeño, solo 6 pies de profundidad en vez de 8, pero usando el mismo principio. Construyó su cabaña encima, corrió ventilación a través del piso y para el siguiente invierno, su ganado sobrevivió a un frío de diciembre que mató stock en 2 condados. Para 1888, la idea se había corrido más. Un ranchero cerca del río Niobrara construyó un granero medio excavado en una colina, combinando refugio en tierra con una pared de piedra al sur para ganancia solar. Una familia cerca del río Dismel cavó una estructura de doble propósito, mitad sótano de raíces, mitad refugio para ganado y reportó que sus caballos se mantuvieron más sanos a través del invierno que nunca en un granero convencional. Las adaptaciones variaban, pero el principio central permanecía. Y usa la tierra como aislamiento, no como obstáculo. Registros de encuesta del condado de 1889 muestran al menos 23 graneros excavados o semisubterráneos dentro de un radio de 40 millas del homestead original de EMTT. Algunos eran crudos, simples pozos con techos de troncos. Otros eran sofisticados, incorporando paredes de piedra, sistemas de drenaje y pisos escalonados para diferentes animales. Ninguno se construyó por recomendación gubernamental. Ninguno vino de programas de extensión agrícola o investigación universitaria. Se corrieron como toda ingeniería vernacular se corre. Un vecino viendo a otro sobrevivir, luego copiando lo que funcionaba. Para los tempranos 1890s, el granero subterráneo ya no era extraño. Era solo otra opción. Y en los inviernos más duros, 1893, 1899, a menudo era la mejor opción. Caleb Rohr, el hombre que había llamado el diseño de Tsunatumba, construyó su propia versión en la primavera de 1890. La cavó 9 pies de profundidad, usó madera más pesada para las vigas del techo y agregó una segunda rampa para limpiar más fácil. Nunca se disculpó con EMTT. No necesitaba. El acto de construir era disculpa suficiente. Cuando EMTT lo vio terminado, cabalgó, inspeccionó el trabajo y dijo, se ve sólido.
Caleb sonrió. Pensé, si voy a copiar a un hombre, mejor copiarlo bien, ¿verdad? Se dieron la mano. Y ese invierno, cuando las temperaturas cayeron a 30 bajo y el viento huyó a través de las colinas de arena por 10 días seguidos, los animales de ambos hombres salieron vivos. Esto es lo que Andrews entendió que la mayoría pasaba por alto. No luchas contra la tierra, la usas. Las llanuras no son indulgentes. El viento no negocia. El frío no le importa cuánto trabajaste o cuánto madera compraste. Puedes construir el granero más alto, las paredes más gruesas, el techo más apretado y el invierno aún encontrará una forma de entrar. O puedes cavar abajo. Deja que la tierra haga el trabajo. Deja que la masa térmica mantenga la línea cuando la temperatura del aire colapsa. Deja que la gravedad drene el agua en vez de luchar contra ella. Deja que 8 pies de suelo estén entre tus animales y un viento que puede matar en minutos. No es magia, es física. El suelo tiene alta masa térmica. Absorbe calor lentamente y lo libera lentamente. Una vez que el suelo se estabiliza a 50 grados en otoño, se mantiene cerca de esa temperatura todo el invierno, amortiguado por volumen puro. El aire, en cambio, tiene casi ninguna masa térmica. Cambia temperatura instantáneamente. Un granero de madera lleno de aire es solo una caja de frío. Un granero excavado rodeado de tierra es una batería. EMTT no inventó este principio. Pueblos indígenas a través de las grandes llanuras habían usado estructuras refugio en tierra por siglos. Casas de pozo, layes de tierra, campamentos de invierno semisubterráneos. Los Ponca construyeron layes con paredes de tierra apilada y hierba. Los Hidatsa y Mandan usaron diseños similares a lo largo del río Missouri, estructuras que se mantenían cálidas con fuego mínimo. Los colonos, en su mayoría, ignoraron esas lecciones. Trajeron tradiciones de construcción del este, construcción enmarcada, paredes verticales, graneros de madera e intentaron forzarlas en un paisaje que requería pensamiento diferente. La mayoría aprendió de la manera dura. Algunos, como Inuit, aprendieron observando la tierra misma, y los resultados eran medibles. Durante la tormenta de enero de 1887, graneros de madera convencionales en las colinas de arena registraron temperaturas internas cerca de 0 grados Fahrenheit. El granero subterráneo de EMTT se mantuvo a 48 grados Fahrenheit, una diferencia de casi 50 grados sin calefacción adicional. Sus caballos consumieron aproximadamente la misma cantidad de heno que en otoño. Los caballos de sus vecinos, temblando y quemando energía solo para sobrevivir, consumieron el doble o triple y aún murieron. El costo de combustible de EMTT para todo el invierno, esencialmente cero, más allá de la leña que usaba para su estufa de cabaña. El calor residual filtrándose abajo a través de las tablas era un subproducto, sin gasto. Compáralo con un granero calentado, raro en esa era, pero intentado por rancheros más ricos, que podía quemar un cordón de leña por semana solo para mantener temperaturas por encima del congelamiento. Las cuentas eran brutales y simples. El aislamiento de tierra superaba a la madera en cada métrica que importaba. Pero la lección va más profunda que la temperatura. Lo que EMTT construyó no era solo un granero. Era un sistema, una forma de pensar sobre refugio que priorizaba resiliencia sobre apariencia, función sobre convención. Era feo por los estándares del día. No parecía un homestead adecuado. Los visitantes no lo admiraban, pero funcionaba cuando nada más lo hacía. Y ese es el patrón que ves una y otra vez en ingeniería vernacular. Las mejores soluciones no parecen impresionantes. Parecen obvias una vez que las entiendes. Una estufa de esquina que calienta 2 habitaciones. Un sótano de raíces que mantiene comida fría sin hielo. Un granero excavado que sobrevive una tormenta sin fuego. Estos no son trucos primitivos. Son respuestas sofisticadas a problemas específicos refinadas sobre generaciones o descubiertas por necesidad. No requieren materiales caros o herramientas avanzadas. Requieren observación, paciencia y disposición a parecer tonto hasta que te prueben correcto.
EMTT Graves murió en 1903, 17 años después de construir ese granero. Para entonces, su Homestead se había expandido. Más tierra, una casa más grande, un granero adecuado sobre tierra para uso de verano, pero el granero subterráneo permanecía. Su hijo lo usó a través de los 1910s. Un vecino compró la propiedad en 1921 y siguió usándolo hasta finales de los 1930s cuando la electrificación rural y calefacción más barata lo hicieron menos necesario. La estructura misma duró más de 50 años. El principio detrás de él aún es válido hoy. Constructores modernos lo llaman almacenamiento de calor anual pasivo. Arquitectos pasivos usan el mismo concepto. Entierran parte de la estructura. Dejan que el suelo regule temperatura, minimicen entrada de energía. Sótanos de raíces, casas enterradas y invernaderos subterráneos todos operan con la lógica que Emmett Graves aplicó en 1886. La tecnología no ha cambiado. La física no ha cambiado. Lo que cambia es si la gente está dispuesta a mirar más allá de la convención y preguntar, ¿qué ofrece la Tierra misma? EMTT nunca escribió un libro, nunca dio una conferencia, nunca reclamó ser innovador. Solo cavó un agujero, puso sus caballos en él y confió en que la Tierra haría lo que la Tierra hace. Y cuando el peor invierno en memoria intentó matar todo sobre la superficie, las cosas enterradas debajo sobrevivieron. Así que aquí va mi pregunta para ti. ¿Qué parte de esta solución aplicarías a tu propia propiedad hoy? Deja un comentario y dime desde dónde me estás viendo y cuál es el invierno más frío que has enfrentado alguna vez. Porque garantizo que alguien en esta comunidad ha vivido algo peor y sobrevivido con un truco que nunca has oído. Nos vemos en el próximo. Nota educativa. Este video presenta reconstrucciones inspiradas históricamente para propósitos educativos y de narración. Personajes, nombres y eventos específicos son ficticios, mientras que las técnicas, conceptos y principios discutidos se basan en prácticas históricas reales y conocimiento físico o práctico bien establecido. Cualquier aplicación moderna debe evaluarse según estándares actuales, guías de seguridad y leyes o regulaciones aplicables. Este contenido es de naturaleza educativa y no constituye consejo profesional, técnico o legal.